Pensaveus. Amèrica Barcelona. Amb Míriam Aimamí. La música d'una orquestra està feta de trobades, disciplina i sensibilitat compartida. Darrere de cada interpretació hi ha una feina constant, sovint silenciosa, que dona vida a cada nota damunt l'escenari. En aquest programa ens aproparem al món de la pràctica orquestral i a l'experiència de formar part d'una agrupació sinfònica, on cada instrument compleix una funció essencial dins del conjunt. Parlarem dels processos de preparació musical, del treball col·lectiu i dels desafiaments i emocions que acompanyen l'ofici de fer música. Benvinguts i benvingudes a Pensaveus Compartides. Moltes gràcies a l'audiència per acompanyar-nos un divendres més en aquest programa on compartim idees, reflexions i experiències. I com no pot ser d'una altra manera, ja és amb nosaltres en Leonardo Alvarado, que cada divendres m'acompanya en aquestes converses i entrevistes que compartim amb tota l'audiència. És un plaer comptar una vegada més amb tu. Hola a las audiencias que hoy se dan el tiempo para vernos y escucharnos. Para mí también es un placer estar una vez más aquí compartiendo este espacio contigo, Miriam. Hoy conversaremos con un músico que comparte con nosotros su experiencia, trayectoria y trabajo cotidiano dentro de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Qui és el músic que ens acompanya? Hoy está con nosotros el maestro Daniel Calahorra Oliart. Dit això, anem ja amb ell, Leonardo. El oboísta veracruzano Daniel Calahorra está activo como músico orquestal de cámara y como docente en el centro del país. Desde noviembre de 2023 se desempeña como oboísta principal de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Completó licenciatura en música en el Conservatorio de Nueva Inglaterra en Boston, donde estudió la cátedra de Mark McEwen, y maestría en música en la Universidad de Rice en Houston, donde estudió en la cátedra de Robert Atherholt. Ha tocado como invitado en las orquestas sinfónicas de Boston y San Diego y en las orquestas filarmónicas de Boston, Querétaro y Boca del Río. Durante su estancia en Estados Unidos participó en los festivales de música de Aspen y Tanglewood, donde estudió con John Ferrillo, Robert China, Elaine Dubois y Minji Liu, entre otros. En México, el maestro Calahorra recibió el segundo lugar en el Concurso Nacional de Oboe en el 2013 y ganó el concurso de solistas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con quienes se presentó en el otoño de 2017 tocando el concierto para oboe de Mozart. Como docente ha impartido clases en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el Conservatorio Nacional de Música, en el Coboe Fest, en el Centro Cultural Los Pinos, la Universidad Anáhuac de Cancún y en la Semana Nacional del Oboe de la Escuela Superior de Música, y actualmente reside en la Ciudad de México. L'entrevista. Pensaveus compartides. Rap Radio. Daniel, bienvenido a Rap Radio México. Es un enorme placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Cuéntanos cómo comenzó tu interés por la música y, por supuesto, por el oboe, por este instrumento, y qué te llevó a dedicarte profesionalmente a la música orquestal. Bueno, tengo que hacer un poco de memoria. Creo que empezó cuando mi hermana mayor tomaba clases de piano, si no mal recuerdo. Y bueno, yo vengo de una familia musical, por así decirlo. A veces los músicos de orquesta, sus papás son músicos de orquesta, en mi caso no, pero sí tenía una abuela cantante, un tío flautista, una prima violinista. Entonces, de alguna forma había música en mi vida desde chico, pero recuerdo que mi hermana mayor tomaba clases de piano y recuerdo decirle a mi mamá que yo también quería. Entonces, eso fue alrededor de los 6 años. Cuando tenía 6 años, em, el oboe llegó un poco más tarde. Yo tenía 13 o 14, estaba en la secundaria y em, yo había entrado a una escuela de música. Yo discutía con mi mamá porque yo decía, no necesito ir a una escuela de música, yo voy a ser pianista y no necesito que nadie me enseñe nada, ¿no? Y mi mamá me decía, tienes que ir
a una escuela de música y finalmente cedí y en la escuela de música me di cuenta de que estaba la orquesta de la escuela y me di cuenta de que el piano en realidad como instrumento orquestal es una presencia bastante pequeña. Mm, Entonces, tocas poco y lo que tocas no importa mucho. Entonces, dije, bueno, creo que si quiero tocar en orquestas necesito escoger un instrumento orquestal. De alguna forma me enamoré del sonido del oboe. Em, Recuerdo que me gustaba mucho una grabación del el guapango de José Pablo Moncayo. em, y tiene un par de solitos de oboe que yo decía, wow, me encanta ese sonido, quiero tocar eso. Em, Hace relativamente poco me di cuenta de que es una grabación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, en la que ahora estoy tocando. Entonces, eso fue una coincidencia muy chistosa, pero en fin, más o menos así empecé con el oboe a los 13, 14. Em, Hubo bueno, supongo que lo primero fue que estaba la Orquesta Sinfónica Infantil de México, la OSIM. Yo audicioné a esta orquesta por video, mandabas un video. Todavía tengo ese video. He grabado en mi cuarto con terrible luz, terrible sonido, unas greñas, playera arrugada. Y esta orquesta, era un festival como de verano para músicos orquestales que lleva a cabo el Sistema Nacional de Fomento Musical. Esa fue como que la primera vez que conocí a otros oboístas del país, que dije, quizás esto puede funcionar. Em, Recuerdo que un poco después hubo un concurso en en la UNAM, en la que ahora es la Facultad de Música. En ese entonces me parece que se llamaba la Escuela de Música de la UNAM o algo así. Y había un festival universitario de oboe que teníamos un concurso juvenil. Tomé ese concurso, quedé en segundo lugar y dije, no, bueno, definitivamente hay futuro. Bueno, quizás ilusamente lo pensé, ¿no? Pero dije, creo que no estaría mal explorar esto. En realidad, la decisión de estudiar música profesionalmente, yo creo que la terminé tomando alrededor de los 17, 18, cuando dije, bueno, intentemos esto ¿no? Pues echémosle los kilos al 100. Em, Definitivamente no era lo único, no era mi única opción. Muchos músicos orquestales muy exitosos te van a decir, yo desde niño sabía que lo que quería hacer era la música, si no hiciera música no podría hacer nada más, es lo único que me veo haciendo. En mi caso no, yo en algún momento me interesó la medicina, en otro momento me interesó la física. em, Creo que fue un poco gradual. Y ahora, cada cierto tiempo también digo, bueno, y si estudio otra vez una carrera diferente y me alejo un poco de eso. Pero sí, como que fueron llegando señales positivas y, y las seguí. Digamos que seguí ese camino. Qué curiosa historia. Yo pensé que, primero no sabía que el oboe fuera tan popular como para hacer concursos y demás así en escuelas. Y por otro lado pensé que a lo mejor había sido Prokofiev quien te había seducido en tu tierna infancia para tocar el oboe, ¿no? Porque pues mucha gente que conozco que se ha acercado a la música empieza tocando la guitarra o hasta una jarana o un charango, yo qué sé, entonces es como, porque además tener acceso al instrumento no es sencillo, ¿no? Eh, Me imagino que no los consigues en cualquier lado y pues eso me llama un poco la atención. Y también lo que me gustaría saber es si esto que nos acabas a comentar de tu vocación profesional, ¿cómo era tu cotidianidad? O sea, ¿dejabas de estudiar, de ir a la escuela por estar tocando y se te iba el tiempo ahí horas? ¿O si era un proceso más estructurado? ¿Cómo fue eso? Sí, creo que se juntaron dos cosas poco comunes.
para que yo llegara al oboe. La primera fue que en la escuela de música del puerto de Veracruz, que es donde yo crecí, en la escuela se llama Escuela Municipal de Bellas Artes, y en esa escuela había un oboísta que daba clases, habían instrumentos, em, entonces sí, no fue como una guitarra o el piano, o la voz o la flauta, en donde es mucho más fácil de encontrar en los rincones de México, pero curiosamente en esta escuela sí ofrecían las clases de todos los instrumentos orquestales. Había clases de tuba, había clases de fagot, em, trombón, viola, contrabajo. Entonces eso fue muy bueno. Y la segunda cosa que fue muy buena fue que mi familia tenía una idea de que era un instrumento que uno existía y dos quizás podía tener una remuneración, digamos, no era así como tocar el theremin o algo así, no era un instrumento orquestal, podías eventualmente llegar a una orquesta y mis papás siempre me apoyaron. Era horrible al inicio, o sea, empezar el oboe es algo, no se lo deseo a nadie, es espeluznante. El suelo, el techo es muy alto, ¿no? El techo a lo que puedes llegar en el oboe suenas como los ángeles mismos cantando, ponle tú, pero el suelo es tortura. Es, recuerdo muchísimo una vez que mi hermana estaba viendo una película de Harry Potter y llegué con mi oboe y empecé a tocar la música de Harry Potter y se puso a llorar de lo feo que sonaba. Lo recuerdo muy bien. Eh, y sí, recuerdo también un viaje a la Ciudad de México. Fuimos al centro buscando un instrumento para mí y si no mal recuerdo era la calle de Bolívar o es Mesones. Mesones, es Buscamos, sí, mesones. Ajá. Mesones, ¿no? Sí, sí, Buscamos sí. todo el día, encontramos un instrumento de plástico horrendo. eh, y sí, no sé, creo que, viendo hacia atrás, quizás fueron muchas coincidencias, pero al mismo tiempo no es tan raro. Digamos, la gente, si te encuentras a alguien en la calle y le preguntas qué es uno bueno, te va a saber decir. Pero en términos de instrumentos orquestales, pues, digamos, cualquier orquesta tiene al menos dos, ¿no? Entonces no es tan extraño como una gaita, ¿no? Quizás nunca hubiera podido encontrar clases de gaita en Veracruz. Claro. Para quienes no están familiarizados con el instrumento, ¿cuál es el papel que cumple el oboe dentro de la agrupación orquestral? En una orquesta sinfónica normalmente tienes cuatro grandes familias: las cuerdas, las percusiones, los vientos metal y los vientos madera. Y en el viento madera tienes básicamente cuatro instrumentos, que son la flauta, el oboe, el clarinete y el fagot. De estos cuatro instrumentos, porque se derivan otros, ¿no? La flauta tiene el pícolo, hay clarinete bajo y clarinete pícolo, tenemos el contrafagot, es el corno inglés en la familia del oboe, pero el oboe como grupo de instrumentos es un instrumento cónico que se toca con una caña doble. Entonces, la caña doble es algo que usan eh, las gaitas, el oboe, el fagot, el corno inglés, el contrafagot. La idea es que son dos lengüetas de carrizo que están una contra otra y vibran para producir el sonido a la hora de soplar. Eh, el oboe en realidad es mucho más antiguo que, por ejemplo, el clarinete o el saxofón. El saxofón es bastante moderno, el clarinete no tanto, pero tú no encuentras música barroca para clarinete. Pero para oboe sí, el oboe estaba presente desde mucho antes. Tienes obras de teatro de Shakespeare en donde eh, escrito en el texto dice fanfarria de trompetas y oboes en ocasiones. Era un instrumento que se usaba equivalentemente a una trompeta, a una trompa, era un sonido penetrante, fuerte y hacía mucho ruido, digamos, ¿no? Entonces,
El oboe está, bueno, se fue haciendo hueco en la tradición orquestal hasta nuestros días, pero también está en bandas sinfónicas, bandas militares, está en mucha música de cámara barroca, clásica. Era un instrumento muy, muy común en Europa. Y dime una cosa, ¿cómo fue que se te ocurrió que querías ser músico orquestal y no solista, por ejemplo? ¿Qué te llevó? ¿O tomaste la decisión o caíste ahí o cómo fue? Me gusta esa pregunta porque creo que dice mucho de mí. Soy, para bien y para mal, una persona muy colaborativa. No me gusta nada el protagonismo, digamos. El oboe es un instrumento muy solístico. Hay muchos solos, hay mucho... em, te escucha siempre, la idea es ser uno de los solistas, de los importantes solistas de la orquesta. Sin embargo, creo que siempre hubo algo en mí que buscaba el aspecto social que puedes encontrar en una orquesta. Cuando le dije a mis maestros de piano que en realidad quería ser más músico orquestal, me decían, es por el desmadrito, ¿no? Es para estar con gente y estar echando desmadre y lo que sea. Pero no, en realidad creo que es algo hermoso colaborar, trabajar en equipo. Son habilidades que siempre he buscado que hayan en mi vida. No soy alguien que tenga tanto interés en trabajar solo. La vida de un solista o de un recitalista, digamos, es algo bastante solitario. Tienes mucha libertad, pero estás tú y ya. Es atractivo para algunos, pero creo que yo siempre, desde que vi una orquesta, dije, quiero estar dentro de eso, ¿no? Quiero ser parte de ese sonido y creo que a lo largo de la historia de la música, de alguna forma, el desarrollo de la historia de la música le ha dado un papel primordial a la orquesta. Digamos, el sonido de una orquesta sinfónica completa es algo que es atractivo para el soundtracks de películas, para ópera, para ballet. Es como lo que se volvió el estándar de la música clásica, es el sonido orquestal. Es algo muy hermoso y solo lo puedes conseguir con 80, 100 personas estudiando toda su vida, perfeccionando y trabajando en equipo. ¿Cómo es el trabajo cotidiano dentro de una orquesta? ¿Qué aspectos del ensayo y de la preparación suelen pasar desapercibidos al público? Bueno, una cosa que me gustaría mencionar es que si comparas más o menos la figura de la orquesta sinfónica con la figura de una banda de rock, digamos, vamos a decir que los Beatles. Los Beatles componían sus canciones y tocaban sus canciones y iban en tour tocando sus canciones y digamos, no sé cuántas veces Paul McCartney cantó Hey Jude o Let It Be o lo que sea, ¿no? Cientos, miles quizás. Una orquesta me gusta llamarla, es una banda de covers. Nunca estás tocando algo que tú hayas escrito. Estamos siempre tocando música de los compositores y frecuentemente 99 de cada 100 veces o 999 veces cada 1000, los compositores no están tocando su música en la música clásica. Están escribiendo bueno, ahora en una computadora y luego le das la música a un grupo de intérpretes eh, y, digamos, lo dejas a la suerte en ese sentido. Entonces, siempre estamos tocando, siempre estamos al servicio del compositor, de alguna forma. Después del compositor está la figura del director, entonces también estamos al servicio de la interpretación del director, pero creo que algo que quizás pasa desapercibido es que en realidad, pues nunca estás tocando lo mismo y nunca estás tocando algo que esté tan cercano a ti. Cada semana es un programa diferente, son 3, 4 horas diferentes, y tienes que estar listo cada semana para hacer algo diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me fuera a tocar a la producción del Fantasma de la Ópera, ponle tú, esos son, no sé, 5 o 6 funciones a la semana, de lo mismo, semana tras semana, por meses, o El Rey León en Broadway o algo así. Una orquesta estás
Es algo diferente todo el tiempo. Entonces, de alguna forma es bonito, es refrescante y de otra forma nunca te quedas tanto tiempo en una sola cosa. Entonces, los ensayos tienen que ser muy eficientes y tienen que ser, sí, prácticos, ¿no? Entonces, no, a veces quisieras tú estar 2 semanas preparando tu sinfonía favorita con tus colegas favoritos y la realidad es que llegas una semana, estás tocando algo que quizás no te gusta tanto, tu fagotista favorito se fue de vacaciones esta semana, está alguien que no te gusta, no, está así como, es un trabajo muy el ritmo es casi siempre igual, pero la gente a tu alrededor, la música en tu partitura, siempre es diferente. Entonces, sí, no hay mucho tiempo y no hay muchas ganas a veces, entonces tienes que ser muy práctico y muy eficiente. Hay orquestas en otros países, digamos, con calendarios un poco más apretados, en donde a veces solo tienen un ensayo, dos ensayos. Entonces es un trabajo que requiere de, hasta cierto punto, muchísima profesionalidad, mucho profesionalismo, ¿no? Es la palabra. Llegas preparado, el trabajo duro es en casa y los ensayos son juntarse en equipo. El director dirá algunas cosas que quiere o que no quiere y el concierto es en 3 días, entonces apúrale. Ahora que mencionas este tema del trabajo en casa y de la preparación para el ensayo, ¿hay algún director con el que te haya gustado trabajar más? ¿Hay algún estilo de dirección que te guste? Y si esto está asociado con algún tipo de música, una corriente musical eh, que aprecies más, que cuando te digan, oye, vamos a poner tal obra, digas, wow, qué padre. Sí, esa la quería tocar desde hace, no sé, algo así. Sí, definitivamente trabajar con diferentes directores, hay mucho de eso, porque el director, digamos, hace la curación de su programa y muy rápidamente puedes darte cuenta si un programa tiene alguna especie de hilo conductor, algunos temas en común, o si a veces solamente son un poco como chile, mole y pozole. Creo que a mí lo que más me gusta son los directores que reconocen, que se dan cuenta fundamentalmente del hecho de que ellos no producen el sonido. Muchas veces un director piensa que ellos tienen que estar en control de todo. Ellos no, lo que haga o no haga un director no va a tener un impacto inmediato auditivo, digamos. Sí, sí tienen mucha influencia. Lo que hace una batuta tiene una influencia brutal en el sonido que produce una orquesta, pero fundamentalmente no están a cargo de la producción del sonido. Entonces, un director con el que a mí me gusta trabajar va a ser un director que quiera colaborar contigo, quiera ayudarte. No te va a decir cómo tocar, porque digamos, la ilusión del poder, ¿no? Tú me puedes estar gritando todos los ensayos, a la hora del concierto yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana, ¿no? Entonces, Claro. si se dan cuenta de eso, en un sentido muy fundamental, es muy notorio. Es una manera de escuchar, de reaccionar y de sentir que que son parte del equipo y que no son un tirano. Desafortunadamente en México hay una tradición tanto esperada por los músicos como deseada por el director, de mucha tiranía en el podio. Y de vez en cuando llega alguien que te invita a tocar con ellos. Y es una sensación muy, muy, muy bonita. La forma más, el ejemplo más claro en el que puedo pensar es cuando he trabajado con el director Andris Nelsons, que es el director eh, artístico de la Sinfónica de Boston y de la orquesta en Leipzig, y es, digamos, una de las grandes estrellas de dirección ahorita. Afortunadamente he tenido el placer de tocar, creo que fue un concierto con él, y era inmediata la diferencia, ¿no? Algo que siempre reflexiono es que los puestos de liderazgo son en realidad, es difícil encontrar gente
que sea buena para una posición de liderazgo. En la política, en el ambiente laboral, las artes, es difícil que haya alguien eh, que inspire a la gente, que la gente esté feliz de trabajar con ellos. Entonces, no es ningún misterio que en el mundo de la dirección también sean muy contadas las personas que pueden de verdad inspirar y hacer a una orquesta muy feliz. Las orquestas son fundamentalmente infelices. Es un trabajo de mucha, mucha disatisfacción. Por lo que mencioné de que no estás realmente en control de lo que tocas o de cuándo o con quién. Entonces, sí, ¿no? O sea, no es una sorpresa que no haya tantos buenos directores, de la misma forma en la que no hay tantos buenos políticos, no hay tantos buenos CEOs o lo que sea, ¿no? Así es. A ver, la música exige una gran disciplina y también de muchísima constancia. ¿Cómo se equilibra o cómo equilibras tú la exigencia técnica con la sensibilidad artística? Sí, es un balance que creo que no he logrado encontrar del todo. Em, hay, es, Son dos fuerzas contradictorias que se oponen un poco y desafortunadamente no hay un libro que te diga se hace así. Hay Cada músico tiene sus eh, áreas de oportunidad, pero también tiene ¿cómo se dice? Sus fuerzas, y creo que uno se va dando cuenta de que tienes que practicar lo que no te sale y dejar de practicar lo que sí te sale. Entonces, la energía se tiene que ir a lo que requiere trabajo y a veces es trabajo duro, a veces es trabajo que nadie quiere hacer. He visto entrevistas de los grandes pianistas o los grandes solistas, ¿no? Las grandes estrellas de la música clásica en la historia y siempre te dicen, no, si yo pudiera, yo también dejaría de practicar. No, nadie le gusta practicar, nadie le gusta sentarse y hacer ese trabajo duro, pero eh, también uno tiene que reconocer qué tan cómodo quieres estar a la hora del concierto. ¿Quieres sentir que todo es fácil, que ya todo te sale, que lo tienes dominado? ¿O quieres estar diciendo, híjole, aquí viene la parte que no practiqué suficiente? Entonces, un poco, eh, sí, responder a la pregunta, ¿soy feliz ahora y miserable después? ¿O soy miserable ahora y feliz después? ¿No? Un poco de eso. La sensibilidad artística es algo que creo que viene mucho de una tradición interpretativa que es el trabajo de cada músico pasarlo a la siguiente generación. Yo estoy tan agradecido a mis maestros de que fueron sumamente elocuentes a la hora de transmitirme eh, cómo tocamos esto, cómo se toca este compositor, cómo se hace aquello, cómo expresas tal emoción. Eh, Creo que es algo que muy pocas veces viene de gratis. Tienes que tener un buen maestro y los oídos bien abiertos y después pasarlo a la siguiente persona. Retomando esta pregunta que te hacía Miriam, eh, ¿a qué le apuestas? ¿Al virtuosismo, a la sensibilidad de las orquestas con los que has tocado y con los músicos que has compartido en diferentes partes del mundo, porque no nada más aquí? ¿Con qué te sientes más a gusto? ¿Dónde ves, vamos a ponerlo en los términos que has manejado, dónde ves más felicidad? En este que a lo mejor no tiene tanto virtuosismo, como los músicos asiáticos, por ejemplo, ¿no? Que se ve que tienen 20,000 horas en su instrumento, ¿no? U otros que son mucho más, déjame ponerlo así, bucólicos, ¿no? A la hora de interpretar. La realidad es que hay un aspecto visual a veces que se sobreestima, ¿no? Yo sé que hay gente que parece que está tocando algo muy difícil o parece que está tocando algo muy expresivo,
hay un aspecto visual que es peligroso. Entonces hay veces en las que digamos, am, yo me esfuerzo mucho por hacer parecer que lo difícil sea fácil. No es una de las ilusiones de la interpretación musical, de lo que quieres dar en el escenario. Tú quieres que parezca que, híjole, me la aprendí ayer, así, ¿no? Así me levanté y así me salió, ¿no? Pero yo no creo ser un músico virtuoso técnicamente. En el oboe hay veces en las que eso es una ventaja. El oboe, lo que la gente busca de un oboísta a un nivel opresivo a veces es la calidad de sonido. Como oboísta tú tienes que dar un sonido muy, muy, muy atractivo. Eh, y ya si tocas 30 notas por segundo, impresiona por un ratito, pero yo creo que lo que le da a un oboísta longevidad de carrera ¿no? Que te empiecen a llamar más de otras orquestas es que tú des un sonido grande, lleno, profundo, hermoso, con mucha riqueza y mucha expresividad. Y digo, no quiero ponerlo en términos tan de polos, ¿no? Pero si yo me pusiera entre el virtuosismo y el liricismo, yo quizás me atrevería a ponerme más del lado lírico. Soy alguien que le cuesta mucho a veces coordinar los dedos eh, y creo que el control del aire, la Exacto. producción de sonido es algo que he desarrollado más. No quiero, toco madera, ¿no? Toco madera. Espero que el público esté de acuerdo con eso. Y hablando de público, precisamente me interesaría saber de qué manera se percibe la reacción del público desde el escenario y si de alguna manera influye en la interpretación de una obra. Ok, en mi caso he cambiado de opinión sobre este tema a lo largo de mi carrera. Hay corrientes en la música clásica que famosamente no les importa la audiencia. Hay música contemporánea, músicos contemporáneos que si te gusta o no, lo que tocan en realidad no es importante. Y en el mismo sentido, músicos que tocan, no solo músicos contemporáneos, ¿no? También hay músicos clásicos que no les podría importar menos la audiencia. En mi caso, creo que la persona, yo sé que la persona que va a ser más crítica de lo que yo haga, voy a ser yo mismo. Entonces, en muchos sentidos, busco siempre estarme escuchando y la idea es mejorar, ¿no? Entonces, la idea es que cada concierto, cada ensayo, yo estoy en contacto con lo que estoy haciendo y de alguna manera haya un ciclo de retroalimentación en donde mi objetivo sea cada semana sonar un poquito mejor. Yo no sé si esto se transmite al público. Es muy difícil para mí saberlo. Eh, ¿No? Muchas veces eh, estoy tocando y, digamos, mis colegas se podrán voltear y me podrán decir, hoy salió mejor o hoy me gustó mucho. Pero si, ¿cómo decirlo? Yo no podría ir con... La idea que tengo en mi mente es esta. Yo no podría ir con un miembro de la orquesta después de que nos hayan aplaudido, qué sé yo, ¿no? Tocamos una sinfonía, les gustó mucho, aplaudieron, los veo a la salida y les digo, oye, ¿qué opinaste de la ligadura entre el do y el la? ¿Salió suficientemente? ¿No? Entonces yo no sé qué tanto es peligroso, no quiero meterme mucho en la cabeza del público, porque no es, uno tiene un poco como que a ciegas confiar en que mi criterio, si yo algún día logro transmitir en el mundo real, en el mundo, en las vibraciones del aire, si yo logro transmitir el concepto, el ideal que tengo en mi cabeza, que está ahí gracias a mis maestros, gracias a las grabaciones, gracias a mi personalidad, gracias a
mi única forma, a mi forma única de ser un ser humano. Pero si yo algún día siento que por fin transmití mi concepto y de repente la audiencia dice, no me gustó tanto. Pues no sé qué valor yo le daría a eso, ¿no? Yo quiero creer ciegamente que entre mejor me guste a mí, entre más me guste a mí, más le va a gustar al público, pero la realidad es que hay tantos gustos. O sea, yo te podría decir que justo ayer estábamos tocando esta pieza de Strauss, muy bonita, pero un poco larga, un poco pesada. Y en un momento dado, en el movimiento lento, yo tenía una serie de solos que dije, híjole, espero lograr esto suficiente, espero, y volteé a ver al público y veía como cinco o seis personas dormidas. No, es difícil, ¿no? Es un poco una relación, aparte no hay, en México no hay una cultura tan grande de crítica musical. Entonces, no es como que vayas a salir en el New York Times y te vayan a decir, no, hermosos solos del egoísta en el Calahorra. Desafortunadamente no tenemos esto aquí. Quizás eso ayudaría, no sé, es un buen tema para divagar. Yo te quería preguntar, ¿hay alguna obra, algún director, y debo enfatizar, algún recinto en el que te gustaría tocar? No sé si estoy pensando en el Albert Hall quiero pensar que ya estuviste en Bellas Artes o en la sala Netzahualcóyotl o yo no sé dónde. Que digas, híjole, me encantaría poder estar con Dudamel o con, yo no sé, alguien así, una obra Ah, que te mueva. en términos de dirección, creo que trabajar con Andris Nelson otra vez sería un sueño. Eh, Bárbara Hannigan se me viene a la cabeza, ella es una directora y cantante, a veces está cantando y dirigiendo al mismo tiempo, eso se ve divertidísimo, me encantaría trabajar con ella. En México me faltan un par de recintos, me gustaría conocer el Teatro de Gollado, me gustaría tocar quizás en el Cervantino alguna vez. Obras, en realidad quedan pocas en mi lista, ¿no? De antes de morir quiero tocar esto y esto y esto. No quedan, afortunadamente en estos últimos años he cumplido con varios sueños. Creo que me encantaría volver a hacer la novena sinfonía de Mahler. Eso sería increíble. La hice una vez en la licenciatura y lloraba cada vez lloraba. Es una obra que no le recomiendo al público. No es, desafortunadamente creo que no se puede entender hasta que la tocas. No quiero sonar elitista, pero es una obra de hora y media. Yo cuando la fui a escuchar antes de haberla tocado me dormí media sinfonía. O sea, no es algo que espere yo del público. Es un poco, no sé si es tortura o no, pero me encantaría hacerlo otra vez, me encantaría, digo, las grandes salas de Europa son hermosas, no, nunca he tocado en ellas. En en la sala se llama Symphony Hall en Boston, esa sala tiene una manera de hacerte sonar 20 veces mejor solo por tocar en ese escenario, ah, que sí, quizás me gustaría alguna otra vez. Eh, Pero para serte honesto, lo primero que pensé es tocar con gente. Más que un director, más que una obra, más que un escenario, me gusta tocar, me gusta pensar en la gente a mi alrededor. Y en ese sentido espero cada vez rodearme de mejores y mejores colegas. Eh, Creo que, digo, platicábamos un poco de las audiciones, ¿no? La idea un poco es ver eh, quienes me soportan, ¿no? A su lado. Entonces, tú vas a una audición y tocas y es un poco como cita a ciegas, ¿no? Como que tienes que decidir, la gente en el comité tiene que decir, quiero tocar con esta persona los siguientes 20, 30 años. Y la idea es que quizás algún día músicos muy buenos digan, sí, yo quiero tocar con esa persona y pienso un poquito más en eso.
Si soy honesto, los directores me desilusionan un poco, pero Yannick Nézet-Séguin, director de Filadelfia y de la Ópera Metropolitana, de la Orquesta de Filadelfia, em, pienso en Michael Tilson Thomas, que falleció este año. Tuve la oportunidad de tocar una vez con él. Él también era increíble, grabaciones de Mahler extraordinarias. Eh, pero bueno, los directores vienen y van. Para cerrar la entrevista, ¿qué le dirías o qué consejos le darías a los jóvenes que desean acercarse a la música orquestal y aprender un instrumento como el oboe? Pues es muy, muy, muy difícil. Es un instrumento, es quizás el instrumento más difícil en la orquesta. Yo argumentaría el más difícil. Hay un aspecto de inversión de tiempo, energía, dinero, sacrificio, que es muy, muy considerable. La verdad es que es algo que no es para cualquier persona y creo que hay veces en las que es importante reconocer eso, reconocer que, ¿no? Si quieres ser una persona normal, lo bueno jamás será para ti. Sin embargo, para mí, yo siempre he tenido digamos, en mi forma de pensar sobre mi propia vida, siempre he sabido que hay algo que tengo que decir. Hay una forma de tocar, puedo escuchar grabaciones y puedo escuchar solos de oboe que yo digo, yo tengo una forma de tocar eso. Hay una forma de tocar ese solo, esta sinfonía, esta pieza, que solo la puedo hacer yo, porque yo soy el único que soy yo, ¿no? Y quiero creer que hay un valor en eso, que hay un valor en que hay una interpretación mía y que la quiero externar al mundo. Quiero creer que tengo algo que aportar, ¿no? Tengo que engañarme a mí mismo, tengo que estar convencido de eso si quiero seguir en esta carrera. Tengo que creer firmemente que si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer. Nadie más va a tocar este solo de esta manera. Nadie va. Entonces creo que si hay una convicción de ese estilo en una persona que quiere dedicarse a las artes, sobre todo a las artes, digamos, interpretativas, escénicas, baile, teatro, danza, ay, perdón, danza, teatro, canto o música, ¿no? O instrumentos, em, necesitas algo que te ayude a seguir adelante. Necesitas algo que te motive dentro de ti. Tiene que venir de adentro y si lo tienes, creo que eso te ayuda a aguantar las peores semanas y te hace disfrutar cada vez más las mejores semanas. Entonces, digamos, no me quiero poner existencial, ¿no? Pero esa motivación interna y un muy buen maestro. Desafortunadamente, mucho de esto es educación. Ujú. Y hay veces en las que eso es mucho de suerte. ¿Quién te toca? ¿Qué maestro, quiero decir, qué maestro te toca a ti que te enseñe, ¿no? Que te escoja, que escoges enseñarte y que escojas escuchar lo que te dice? Am, mucho, mucho de suerte. Yo he tenido mucha suerte, he tenido muchísimo apoyo de mi familia, por suerte, de mis amigos, de mis colegas y no lo doy por sentado, no lo doy por sentado. La verdad es que se requiere una aldea entera para criar a una persona y para un oboísta yo creo que varias ciudades. Entonces, la idea es rodearte de la gente correcta también. Doncs moltes gràcies, Daniel, per haver compartit amb nosaltres la teva experiència, per compartir l'aportació de l'oboe al conjunt instrumental. Gràcies també per apropar-nos a la realitat quotidiana d'una orquestra i per ajudar-nos a entendre millor tot allò que
que fa possible que la música arribi al públic. T'agraïm molt la teva generositat i el temps que ens has dedicat, Daniel. Molta sort, moltíssima sort en els teus projectes. Un placer estar con ustedes. Moltes gràcies al meu company Leonardo Alvarado per enriquir aquest espai amb la seva col·laboració. Compartir aquestes converses fa possible apropar-nos amb més profunditat als temes que ens interessen i oferir noves perspectives a l'audiència. Ens trobem novament a Pensa Veus Compartides el proper divendres.